Teoría general del proceso, de Cipriano Gómez Lara. Introducción. Antes de iniciar el desarrollo de los temas del curso, Teoría general del proceso, es necesario hacer una brevísima referencia a los problemas de la enseñanza del derecho, la cual atraviesa por una grave crisis no solo en México y en Iberoamérica, sino en todos los países latinos y, en cierta medida, también en los países de otro tipo de culturas jurídicas. La enseñanza del derecho en México y en Iberoamérica adolece de muchas fallas y defectos. Desde principios del siglo, muy distinguidos profesores italianos señalaron los principales defectos de la enseñanza universitaria del derecho. Críticas de las más agudas a los sistemas de enseñanza de nuestras disciplinas aparecen en el pequeño gran libro de Mauro Capaletti. Todos estos defectos que tan ilustres tratadistas señalaban ya hace 6 décadas a la enseñanza del derecho en Italia, resulta que los tenemos, quizás, aumentados en nuestras universidades y en nuestras facultades de derecho hoy en día. Los vicios, los defectos y sobre todo la ineficiencia de la enseñanza jurídica para formar verdaderos profesionales del derecho son graves y alarmantes, y no pueden ser solucionados en forma parcial. La deficiencia de la enseñanza jurídica no es sino una parte de los múltiples desajustes y desaciertos de nuestra sociedad contemporánea. Por ello no se puede remediar todo este conjunto de males sin tener en cuenta sus más remotas y primeras causas, que son de por sí sumamente complejas. Entonces lo importante es cobrar conciencia de esas deficiencias y fallas para que en la medida de nuestras posibilidades tratemos de evitarlas y por lo menos de disimularlas o disminuirlas, propugnando un sistema de enseñanza del derecho más acorde con la satisfacción de nuestras necesidades y también más en consonancia con nuestras necesidades actuales. Uno de los aspectos más perjudiciales para el aprendizaje del derecho es el verbalismo, mediante el cual el alumno es un mero receptor de lo que los profesores han ido explicando, con más o menos acierto, pero sin que se llegue a formar una conciencia crítica en el estudiante. Carneluti, por otra parte, ha señalado en reiteradas ocasiones que la enseñanza de las disciplinas procesales no debe alejarse de las realidades jurídicas mismas. No podréis saber verdaderamente lo que sea un contrato o lo que sea un delito mientras no hayáis visto moverse ante vuestros ojos el contraste de interés que encuentra en aquel su composición y en este su exasperación. Esto quiere decir, hijos míos, que el estudio de la jurisprudencia con mayor razón que el de cualquier otra ciencia, comenzando en la escuela, es necesario proseguirlo en la vida. Y en otra ocasión su necesidad de romper la cerca cerrada de los libros para arrojarme al tumulto callejero. Es decir, el estudiante de derecho tiene que enfrentarse con la realidad social, pues en los libros no está todo el conocimiento jurídico. Es imprescindible que él se familiarice con las realidades de los problemas de su profesión, conozca los instrumentos, los documentos que se asemejan a la práctica, ya que solamente en este equilibrio entre la teoría y la práctica puede surgir un genuino conocimiento de la ciencia jurídica. A nuestro entender, un sistema de enseñanza del derecho, sobre todo en materias procesales, que viniese a equilibrar los aspectos de la teoría y de la práctica, debe constar de 4 pasos o escalones. 1. Exposición verbal de la clase. 2. Utilización de los métodos audiovisuales, enseñanza gráfica, esquemática y objetiva. 3. Laboratorios de clínica jurídica, seminarios de aplicación jurídica, talleres jurídicos, simulaciones de actualización jurídica. La adopción de un sistema integral que comprenda los 4 eslabones citados es un ideal difícilmente alcanzable, dada la situación de desorganización y de penuria de la mayoría de las facultades jurídicas de nuestro país. La exposición verbal debe subsistir, desde luego, pero en un porcentaje que no exceda del 25% del tiempo de clase, o sea, del tiempo que podríamos llamar de actividad académica, y el otro 75% de este tiempo debería dedicarse a utilizar técnicas y métodos que contuviesen los restantes 3 eslabones mencionados, es decir, los métodos objetivos,
los laboratorios o seminarios de aplicación, y la simulación de actos o actuaciones jurídicas. Es fácil comprender que si la cátedra verbalista debe subsistir, es solo a condición de que se limite a los aspectos básicos o fundamentales de la temática de un programa de curso y que el profesor no debe monologar, sino dialogar con los estudiantes. Es urgente una participación más activa del alumnado en las tareas del curso, en la preparación de los temas, en la intervención cotidiana en la clase. Lo anterior tiene que complementarse con la utilización de los medios científicos de divulgación, como las grabaciones, el cinematográfico, la televisión, etc. Los laboratorios o seminarios de aplicación jurídica también tienen que organizarse en las facultades de Derecho y para ello se debe contar con mobiliario apropiado, lo que implica mesas amplias, salones iluminados, colecciones completas de legislación y de jurisprudencia y además copias de expedientes judiciales, administrativos, etc. Así como copias, por ejemplo, de libros diversos, de registros, como el de la propiedad, los registros de propiedad intelectual o industrial, el registro civil, etc. En un seminario de aplicación jurídica, el estudiante debe manejar la documentación en copia, que posteriormente utilizará en el desarrollo de la profesión para la que se está preparando. Por tanto, en un seminario de aplicación jurídica no debe haber libros de texto, sino, reiteramos, un buen mobiliario, colecciones completas de leyes, de jurisprudencia y copias de diversos expedientes de asuntos reales de la experiencia jurídica. Como se puede notar, con la adopción de todo lo anterior, se le daría un nuevo enfoque a la educación de los jóvenes abogados, lo que traería ingentes consecuencias positivas para la formación jurídica de nuestros estudiantes de Derecho, del juez, del técnico en legislación, etc., haciendo así que el especialista en Derecho cumpla más eficazmente la labor que le está encomendada en el marco general de las actividades del país. Estamos plenamente conscientes de la imposibilidad de realizar, por lo tanto, en nuestros cursos actuales, la aplicación de una metodología integral, como la que hemos propuesto. Pero de todas maneras debemos estar conscientes, además, de la necesidad de ir abandonando los viejos y caducos métodos de enseñanza jurídica, los cuales adolecen de todas las deficiencias y de todos los defectos que nos hemos permitido señalar en líneas anteriores. Inspirados en ese afán, nos permitimos proponer, como método para el desarrollo del curso, una distribución del tiempo de clase en porcentajes aproximados de la siguiente manera. Inciso A. 15% del tiempo de clase destinado por el profesor a pasar lista y por todos los alumnos a la elaboración o revisión de las notas de la clase anterior. B. 5% del tiempo de clase para que uno de los estudiantes lea las notas de la clase anterior. C. 5% para que los alumnos o el propio profesor hagan críticas y observaciones a las notas leídas, pero única y exclusivamente con referencia a lo que se hubiere tratado en la clase previa. Inciso D. 20% del tiempo se destinará al planteamiento por parte de los estudiantes de preguntas, dudas, aclaraciones o críticas respecto de todos los temas del curso tratados en clases anteriores. Es importante que en esta parte de la clase se propicie la intervención del alumnado, pero solamente de aquellos que al abrirse este periodo de la clase hayan manifestado su deseo de intervenir, para plantear alguna pregunta, duda, crítica u observación. En otras palabras, se recomienda un pequeño registro de participaciones, y si estos son demasiados, limitar su número a no más de 6 u 8. Con esto se podrá mantener el orden de la discusión, permitiéndole una sola intervención a cada alumno y evitando que quieran participar en la discusión otros, que si tienen alguna cuestión que plantear por no haberse registrado podrán hacerlo en la clase siguiente, en el mismo lapso del planteamiento de preguntas, dudas o críticas a temas de clases anteriores. Inciso E. El 55% del tiempo restante de clase deberá dedicarse por el profesor
a la explicación verbal de los temas subsiguientes del curso. Es decir, solo un poco más de la mitad del tiempo de clase debe destinarse a la exposición verbal, lo que implica que ésta no sobrepasará los 35 minutos en las clases de una hora de duración. Lo anterior tiene otro objetivo: destacar que no es posible que tenga resultados efectivos la pretensión de la mayoría de los señores profesores de nuestras facultades y escuelas de derecho de utilizar todo el tiempo de clase para la exposición oral, que en la mayoría de los casos cansa al alumnado y no permite que se desarrolle un buen método de aprendizaje. De ahí que el tiempo de exposición verbal deba necesariamente reducirse y el resto del tiempo de clase aprovecharse con lo que hemos dejado apuntado, introduciendo mecanismos de constatación del grado de aprovechamiento del estudiante y también todo aquello que signifique motivación para el alumnado o que pueda de cualquier forma despertar su interés por el estudio de los temas de la disciplina. Huelga decir, por otra parte, que desde el primer día de clases el profesor deberá entregar a todos sus alumnos una copia del programa de estudios de la materia, así como también, en su caso, del temario conforme al cual el curso deberá desarrollarse. De esta suerte, profesor y alumnos saben desde que se inicia el curso a qué atenerse. Si el profesor y los estudiantes siguen con rigor metodológico y académico el programa o el temario respectivo, esta disciplina mínima de trabajo implicará que se obtengan solo con ello muy buenos resultados. Así, los estudiantes saben siempre qué tema fue el anteriormente tratado, cuál es el que se está viendo y qué tema o temas vendrán después. También, el alumnado y el profesor pueden medir clase tras clase el ritmo de desarrollo del curso y procurar, en un esfuerzo común, que puedan agotarse hasta donde ello sea posible los programas de las materias que el tiempo cada vez más reducido que vamos teniendo.